El año es 2025. Imagínate esto por un segundo. Estás de pie en la terraza de un ático con vistas a Central Park. El lugar huele a caoba, a dinero viejo y a éxito. Llevas un reloj en la muñeca que cuesta más que la deuda universitaria de toda una familia. Abajo, en la entrada, tienes un G-Wagon que has conducido exactamente 2 veces. Sobre el papel, eres la envidia del mundo. Eres el 1%. Pero hay un problema. Un problema muy específico y aterrador. Metes la mano en el bolsillo para pagar al catering de la cena que estás dando y empieza a temblar la mano. No es porque tengas frío, es porque sabes algo que el resto del mundo ignora. Sabes que, a pesar de los coches, las casas y la valoración de tu empresa, tienes exactamente $4,000 en tu cuenta corriente. Y el banco acaba de congelar tu línea de crédito esta mañana. Bienvenido a la sesión de los ricos. Estamos presenciando una masacre silenciosa. La gente que pensabas que era intocable se está quedando físicamente, indudablemente, en la ruina. Y no porque gastaran demasiado en tostadas de aguacate. Quédate, porque vamos a diseccionar cómo el pacto suicida de comprar, pedir prestado y morir ha explotado. Y te voy a enseñar por qué tener activos no es lo mismo que tener dinero. Y cómo esto está a punto de cambiar las reglas del juego para ti también. Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Si alguna vez te has preguntado por qué parece que los ricos juegan con trucos de magia, hoy vamos a revelar cómo el truco les ha salido mal. Antes de meternos en el barro, hazme un favor enorme. Dale un golpe a ese botón de suscribirse. Solo te toma un segundo. Es gratis, a diferencia de los abogados de divorcio de los que hablaremos luego. Y a mí me ayuda muchísimo a seguir trayéndote estas historias. Además, activa la campanita, porque no querrás perderte lo que viene. Y oye, tu comentario siempre es bienvenido. Quiero saber qué opinas. Ahora, coge algo de beber, preferiblemente algo barato, porque estamos en economía de guerra. Vamos a ver por qué el 1% está implosionando. Empecemos con la adicción más peligrosa del mundo financiero. No es esa en la que estás pensando. Estoy hablando del apalancamiento. Punto 1. El pacto suicida. De comprar, prestar, morir a comprar, prestar, llorar. Para entender por qué el castillo de naipes se está derrumbando, primero tienes que entender cómo se construyó. Y créeme, no fue ahorrando el dinero del café de las mañanas. Durante los últimos 15 años, si eras ultra rico, tenías una regla de oro. Nunca, bajo ningún concepto, gastes tu propio dinero. Eso es de campesinos. Eso es de gente que paga impuestos. Verás, el sistema estaba trucado. Si tú vendes tus acciones de Amazon o Tesla para comprarte una mansión, Hacienda llama a tu puerta y te dice: «Hola, socio, dame mi 20% o 30% de ganancias de capital». Qué asco, ¿verdad? A nadie le gusta ver desaparecer un tercio de su fortuna. Así que el 1% perfeccionó una estrategia llamada comprar, prestar, morir. Suena tétrico, pero era brillante. Hasta ayer. Aquí está el escenario exacto. Imagínate que tienes $100 millones en acciones. En lugar de venderlas, entras en JP Morgan, pones las acciones sobre la mesa de caoba y dices: «Oye, quiero vivir como un rey, pero no quiero vender ni una sola acción». El banquero, con una sonrisa de oreja a oreja, te dice: «No hay problema, te daremos una línea de crédito gigante al 1% de interés, usando tus acciones como garantía». Piénsalo. Vives del dinero del banco, pagas un interés ridículo, que es casi gratis, y como técnicamente es deuda y no ingresos, pagas 0 impuestos. Era el fallo del sistema, el truco de dinero infinito del GTA en la vida real. Aquí está el giro dramático. Esa estrategia funciona de maravilla cuando los tipos de interés están al 0%. Funciona cuando el dinero es gratis. Pero de repente, la Reserva Federal se despertó. Se tomó 3 cafés cargados y eligió la violencia. Subieron los tipos de interés y el dinero gratis se murió. Déjame contarte un caso real para que veas la sangre. Hablemos de un tipo al que llamaremos Tech Tyler. Tyler valía 50 millones en papel en 2021. Su riqueza estaba totalmente ligada a su startup tecnológica presalida a bolsa. Tyler se sentía invencible.
Fue al banco y sacó un préstamo de 10 millones, respaldado por sus acciones, para comprarse una casa en Aspen y financiar su estilo de vida de visionario. Los términos del préstamo decían: mientras tu empresa valga mucho, estás a salvo, Tyler. Entonces, llegó el invierno tecnológico. Las valoraciones se recortaron. Empresas que valían 500 millones pasaron a valer 100. La empresa de Tyler se desplomó un 60%. Y entonces suena el teléfono. Es el banco. Y no es una llamada de cortesía. Es la temida margin call, llamada de margen. El banquero le dice: oye, Ty, amigo, las acciones que nos diste como garantía ya no cubren el préstamo. Necesitamos que nos devuelvas $5 millones hoy. Tyler se queda helado. Tyler no tiene 5 millones en el banco. Tiene una casa en Aspen que tarda meses en venderse y acciones que nadie quiere comprar porque el mercado está cerrado. Tyler es lo que los economistas llaman ilíquido, pero en la calle lo llamamos estar jodido. Se ve obligado a vender todo a precio de saldo solo para que el banco no le quite hasta la camisa. Su patrimonio de 50 millones se evapora en una tarde. Y esto es lo que nadie te cuenta. Cuando ves a un millonario arruinarse, rara vez es porque gastó demasiado. Es porque usó deuda para amplificar sus ganancias. Y cuando bajó la marea, descubrimos que no llevaba bañador. Ahora, quiero que te fijes en el error fatal de Tyler. No fue pedir el préstamo. Fue asumir que el mercado siempre iba a subir. Apostó todo a una sola dirección. Y esto es algo que veo muchísimo hoy en día, especialmente con la gente que entra en el mundo de las criptomonedas o Bitcoin. Compran, cruzan los dedos y rezan para que suba. Eso no es invertir. Eso es ir al casino con los ojos vendados. Tyler jugó a eso y perdió. La verdadera riqueza, la que dura, se construye sabiendo qué hacer en cualquier escenario. Por eso, siempre le digo a mi comunidad que la educación es el único activo que el banco no te puede quitar. He estado revisando un recurso que me parece brutal para evitar el síndrome de Tyler. Son 3 estrategias ganadoras para hacer trading en Bitcoin y criptomonedas. Lo que me gusta de esto, y por qué te lo cuento aquí, en confianza, es que no te vende humo de hacerte rico rápido. Te enseña cómo ganar si el mercado sube, obvio, pero también cómo sacar rentabilidad si el mercado se hunde, como le pasó a Tyler. O si se queda lateral aburriendo a todo el mundo. Son estrategias probadas en batalla. Si quieres dejar de jugar a la lotería y empezar a tratar tu dinero con seriedad, te he dejado el enlace abajo. Tienen una oferta especial ahora mismo. Y honestamente, acceder desde ahí es la mejor inversión que puedes hacer antes de meter un solo dólar en el mercado. No quiero que seas el próximo Tyler en mi siguiente video. Pero, volviendo al drama, si crees que el problema de Tyler con el banco fue malo, espera a ver lo que pasa cuando el coste de simplemente existir se multiplica por 3. Porque la deuda no es lo único que se está comiendo a los ricos. Su propio estilo de vida se ha vuelto en su contra. Punto 2. La inflación del estilo de vida y los inasegurables. Hablemos del coste de existir. Y no me refiero a cuánto cuestan los huevos o la gasolina. Eso es el IPC, el índice de los mortales. Si estás en el 1%, te importa un comino el precio de la leche. Tú vives en una realidad paralela regida por otro índice. El CLEWI, coste de vida extremadamente bueno. Y amigo, ese gráfico no es una curva, es una pared vertical. Los telediarios te dicen, buenas noticias, la inflación ha bajado al 3%. Pero para los ricos, la inflación real está rozando el 20%. ¿Por qué? Porque las cosas que ellos consumen, privacidad, seguridad, servicio exclusivo, se han disparado. Déjame pintarte una pesadilla inmobiliaria que está ocurriendo ahora mismo, desde los códigos postales de Montecito en California hasta Star Island en Florida. Te presento a Montecito Mike. Mike hizo su fortuna con el streaming, vendió su empresa y se retiró a una villa de estilo toscano de $25 millones con vistas al Pacífico. La vida de Mike es de película. Tiene una bodega climatizada, un equipo de 5 personas y una vista que te hace creer en Dios. Un martes cualquiera, Mike va al buzón
Dentro hay una carta de State Farm, o Allstate, o AIG. Es una carta educada, en papel bonito, pero fría como un témpano de hielo. Dice: estimado asegurado, debido al aumento del riesgo de incendios forestales o huracanes, elige tu desastre, hemos decidido no renovar tu póliza. Efectivo inmediatamente. Suerte con lo tuyo. Mike entra en pánico. Llama a su corredor de seguros y le grita: ¡consígueme otra compañía! ¡No me importa lo que cueste! ¡Pago el doble! Hay un silencio incómodo al otro lado del teléfono. Su corredor suspira y dice: Mike, he llamado a todos. Nadie, absolutamente nadie, está firmando pólizas en tu código postal. Eres inasegurable. Aquí es donde la gente normal se pierde. Piensan: bueno, pues si se quema la casa es una pena. No, es mucho peor. Si tienes una casa de 25 millones y no puedes conseguir seguro, el banco te llama automáticamente. Técnicamente no puedes tener una hipoteca sin seguro. Es ilegal según tu contrato. Así que, o pagas la hipoteca entera de golpe mañana, o el banco ejecuta la propiedad. Y si intentas vender la casa para escapar, ¿quién te la va a comprar? Tienes que encontrar a un comprador que tenga 25 millones en efectivo, porque ningún banco le dará hipoteca a él tampoco. Esté tan loco como para arriesgarse a ver arder 25 millones sin recibir un centavo a cambio. ¿El resultado? El valor de tu mayor activo acaba de desplomarse un 30% o un 40% de la noche a la mañana. Tu mansión ya no es una inversión, es una bomba de relojería con piscina infinita. Pero la casa es solo el envoltorio. Lo que está desangrando a los ricos es lo de dentro. Hablemos de la economía del servicio. Durante la pandemia pasó algo curioso. Los salarios del personal doméstico se fueron a la luna. Antes, podías contratar a un administrador de la casa, alguien que se asegure de que el césped esté verde y la nevera llena, por unos $90,000 al año. Hoy, en Los Ángeles o Nueva York, un administrador cualificado exige entre $180,000 y $250,000. Más beneficios, seguro médico y, a veces, un coche de empresa. Hagamos números rápidos, que esto duele. Si tienes una niñera, un chef privado y una ama de llaves a tiempo completo, tu tasa de quema, lo que gastas solo en mantener la casa funcionando, ha pasado de $250,000 al año a $500,000. Y recuerda la regla de oro de los impuestos. Necesitas ganar el doble de lo que gastas. Para pagarle $500,000 netos a tu personal, tienes que ingresar casi $1,000,000 antes de impuestos. Piénsalo. Tienes que generar $1,000,000 al año solo para pagar a la gente que te dobla la ropa interior y te hace el batido verde por la mañana. Es una locura. Y ni me hagas empezar con los colegios privados. Dalton, Harvard-Westlake. Estamos hablando de $60,000 al año por niño. Si tienes 3 hijos, son casi $200,000, más las donaciones voluntarias al fondo de la escuela, que de voluntarias tienen lo que yo de astronauta. Si no donas, eres ese padre, y tu hijo no sale en la foto del anuario. Esto ha creado un fenómeno fascinante y triste a la vez. Los Henrys, high earners, not rich yet, altos ingresos, aún no ricos, pero con esteroides. Hay gente ganando $2 o $3 millones al año que se sienten legítimamente arruinados. Viven al día. Están corriendo en una cinta de correr a velocidad de sprint. Un mal año en el mercado, una demanda inesperada o un divorcio, y todo el castillo de naipes se viene abajo. Pero si crees que gastar demasiado en niñeras y seguros es lo que los está matando, prepárate, porque el siguiente punto no trata de cómo gastan su dinero, sino de dónde lo invirtieron pensando que era la apuesta más segura del mundo. Resulta que su refugio blindado se ha convertido en el Titanic. Punto 3. El apocalipsis inmobiliario comercial. Si quieres saber dónde guardaba el 1% su riqueza, no mires debajo de sus colchones. Mira hacia arriba. Mira el horizonte de tu ciudad. Durante generaciones, el sector inmobiliario comercial, o CRE, como le dicen los expertos, era el refugio seguro definitivo. Era el Golden Retriever de las inversiones, noble, aburrido y fiel.
Comprabas una torre de oficinas en Manhattan o San Francisco, la llenabas de gente con corbatas y trajes grises, y te sentabas a cobrar cheques de alquiler para siempre. Era el sustituto perfecto de los bonos del Estado, riqueza aburrida, pero indestructible. Pero estamos en 2026, y esa aburrida torre de oficinas se ha convertido en el nuevo Titanic. Y no hay botes salvavidas. Déjame pintarte la imagen exacta del desastre. Imagina que eres un magnate inmobiliario. Te llamaremos Landlord Larry. Larry el casero. Estamos en 2019. El mundo es normal. Larry compra un edificio de oficinas de primer nivel en el centro de Los Ángeles por $200 millones. Larry no es tonto, así que no paga en efectivo. Pone 50 millones de su propio bolsillo, su capital, y pide prestados los otros 150 millones a un banco regional. Avanzamos hasta hoy. El trabajo remoto no fue una moda pasajera del COVID. Se quedó. Los inquilinos de Larry se dieron cuenta de que podían trabajar en pijama desde casa. El edificio de Larry está 40% vacío. Los pocos inquilinos que quedan están exigiendo alquileres más bajos o amenazan con irse. Pero aquí viene la parte brutal, la que nadie te explica en la escuela, la pared de vencimiento. Los préstamos comerciales no son como la hipoteca de tu casa, que tienes 30 años fijos para pagar. No, señor. Los préstamos comerciales suelen durar 5 o 7 años, y al final de ese plazo tienes que devolver todo el dinero o refinanciarlo. Es como una bomba de tiempo. El préstamo de Larry vence hoy. Larry se pone su mejor traje, va al banco y dice: «Hola, vengo a refinanciar mis 150 millones». El banquero mira el edificio medio vacío, mira los tipos de interés que están por las nubes, y le dice: «Lo siento, Larry. Este edificio ya no vale 200 millones. Con estos ingresos, ahora vale 90 millones. Haz las cuentas conmigo, porque esto es terrorífico. Valor actual del edificio, 90 millones. Deuda con el banco, 150 millones. Larry está bajo el agua por 60 millones de dólares. El banco le da un ultimátum. Si quieres conservar las llaves de este edificio, tienes que escribirnos un cheque por 60 millones de dólares para cubrir la diferencia. Ahora mismo. Larry no tiene 60 millones sueltos en el bolsillo. ¿Qué sucede? Larry hace lo único que puede hacer. Le tira las llaves al banquero sobre la mesa y se va. Se aleja. Y así, en un segundo, sus 50 millones iniciales, su verdadera riqueza, dinero real, se han esfumado. Puf. Cero. Caput. Y esto no es un caso hipotético. En San Francisco, torres enormes que se vendieron por 300 millones hace unos años, se están vendiendo hoy por 60 millones. Eso es una pérdida del 80%. Es una masacre. Y no pienses solo en Larry. Piensa en los sindicatos de inversores, grupos de dentistas, médicos y abogados exitosos que juntaron sus ahorros para entrar en estos tratos seguros. Ahora mismo, esos inversores están recibiendo cartas por correo. Son las temidas capital calls. Imagina abrir una carta que dice: «Hola, socio. ¿Recuerdas esos $500,000 que invertiste en el parque de oficinas? Se han ido. Y por cierto, el edificio necesita un techo nuevo y el banco exige más capital, así que legalmente nos debes otros $50,000 antes del viernes». Esa es la realidad. La clase de activos que creó más dinastías que ninguna otra cosa en la historia está actuando ahora mismo como una trituradora de papel gigante para el patrimonio neto. Es una locura, ¿verdad? Quiero leerte en los comentarios. ¿Alguna vez has comprado algo pensando que era un activo y se convirtió en un problema? Quizás no un edificio de 200 millones, pero sí un coche o un terreno. Déjame tu historia trágica abajo. Estoy leyendo las mejores. Pero bueno, mientras los magnates inmobiliarios lloran en sus oficinas vacías, hay otro grupo del 1% que se está quedando en bancarrota por una razón mucho más vergonzosa. Una razón que no tiene que ver con edificios, sino con egos frágiles, matemáticas horribles y la búsqueda desesperada del próximo gran pelotazo. Punto 4. El casino de inversión Ángel. La muerte del unicornio. Si querías parecer cool e interesante en una cena de negocios en 2021,
No hablabas de tu aburrida cartera de acciones en el S&P 500. Eso es de boomers. No. Tú presumías de tus inversiones ángel. La conversación solía ser algo así. Oh sí, acabo de meter $50,000 en esta nueva app de inteligencia artificial para pasear perros con propulsión a chorro. El fundador tiene 19 años y va descalzo a las reuniones. Va a ser el próximo Uber, te lo juro. Durante una década, los tipos de interés estaban al cero. El dinero era gratis. Así que médicos, abogados y empresarios exitosos se aburrieron de ganar un 7% anual en la bolsa y decidieron jugar a ser capitalistas de riesgo. Empezaron a tirar dinero a cualquier cosa que tuviera un nombre raro terminado en ELI o IO. Todos perseguían unicornios, esas startups míticas valoradas en $1,000 millones. Bueno, el año es 2026 y los unicornios están muertos. Han sido masacrados. Veamos las matemáticas, porque son brutales. La tasa de fracaso de las startups siempre ha sido alta, alrededor del 90%. Pero para las startups de IA, esas a las que todo el mundo se lanzó de cabeza, la tasa de fracaso es aún mayor porque sus costes son astronómicos. Pero aquí está la trampa real, la que nadie leyó en la letra pequeña. La iliquidez. Cuando compras acciones de Apple o Google, si te cansas o necesitas dinero, sacas tu móvil, pulsas «vender» y en un segundo tienes el dinero en tu cuenta. Cuando escribes un cheque de $100,000 para una startup privada, ese dinero se va de viaje. Se va a un agujero negro durante 7 a 10 años. No puedes tocarlo, no puedes venderlo. Estás casado con esa inversión. Te presento al inversor Ian. En 2021, Ian se sentía el rey del mambo. Tenía liquidez, así que puso un total de $1 millón repartido en 10 startups diferentes. Su lógica era simple. Si solo una de estas pega el pelotazo, ganaré 50 millones y me compraré una isla. Avancemos a hoy. Veamos su cartera. Las startups 1, 2 y 3 quebraron en 2023. Puf, $300,000 a la basura. La startup 4 era un exchange de criptomonedas revolucionario que resultó ser un fraude. Adiós a otros 100,000. La startup 5 es un caso interesante. Es una buena empresa, pero se quedaron sin dinero. Tuvieron que hacer una ronda a la baja, down round. ¿Qué es una ronda a la baja? Es la pesadilla de Ian. Ian compró cuando la empresa valía 50 millones. Ahora, desesperados por efectivo, están vendiendo acciones a una valoración de 10 millones. La participación de Ian se ha diluido tanto que sus $100,000 iniciales ahora valen, con suerte, 20,000. ¿Y las otras 5 startups? Son zombies. Están vivas, pagan nóminas pero no crecen. Nadie quiere comprarlas y no pueden salir a bolsa. El dinero de Ian está atrapado en el purgatorio financiero. No está perdido técnicamente, pero no puede usarlo. El mercado de salidas se ha congelado. Las OPIs, ofertas públicas de venta, son raras. Las grandes tecnológicas no compran empresas pequeñas por miedo a las leyes antimonopolio. La gente rica que trataba las startups como si fueran cuentas de ahorro de alto rendimiento se está dando cuenta de que, en realidad, compraron billetes de lotería muy caros y perdieron. Esta es la era del dinero tonto. Los inversores sofisticados, el 0.1% superior, salieron antes. Vendieron sus participaciones en mercados secundarios en 2021 a gente como Ian. Ahora, Ian recibe cada año un formulario fiscal llamado K1, que le muestra pérdidas masivas, pero no recibe ni un solo dólar de reembolso en efectivo. Se está dando cuenta de que capital privado es solo una palabra elegante para decir no puedes recuperar tu dinero. Y mientras el dinero de Ian está encerrado en aplicaciones fallidas que nadie usa, hay otra amenaza acechando su patrimonio. Porque perder dinero en malas inversiones duele. Pero perder la mitad de todo lo que tienes porque tu pareja decide que ya no te soporta. Eso te destruye. Prepárate, porque vamos a entrar en la industria más rentable y despiadada del mundo. El complejo industrial del divorcio. Punto 5. El complejo industrial del divorcio.
Si piensas que un colapso del mercado de valores es malo para tu patrimonio neto, prueba un divorcio. Los asesores financieros no lo llaman separación, lo llaman un evento de decimación de riqueza. Y ahora mismo estamos viendo un fenómeno específico que los sociólogos llaman divorcio gris, o el auge de los silver splitters, los separados de plata. Básicamente, la tasa de divorcio para jóvenes está bajando, pero para los mayores de 50 años, el grupo demográfico que posee la mayor parte de la riqueza del país, la tasa se ha duplicado desde 1990. Conoce a la pareja poderosa, Peter y Paula. Llevan casados 25 años. Peter es socio de un fondo de capital privado. Paula es una cirujana top. Juntos, sobre el papel, valen $40 millones. Son la definición del éxito. Pero la chispa se ha ido. Los niños están en la universidad. Se miran al otro lado de la mesa del desayuno y se dan cuenta de que se odian. Así que deciden separarse. En una economía normal, esto es doloroso, pero manejable. Vendes la casa, divides el efectivo, lloras un poco y sigues adelante. Pero recuerda lo que hemos aprendido en los puntos anteriores. Son ilíquidos. Sus 40 millones no están en una cuenta bancaria. Están atrapados en el fondo de Peter. No puede vender en 5 años. Están en la consulta médica de Paula. Muy difícil de valorar y vender. Y están en su cartera inmobiliaria, que ahora mismo vale menos que la deuda. Aquí es donde entra el complejo industrial del divorcio para devorarlos vivos. Los abogados de divorcio de alto nivel en Nueva York o Londres no son baratos. Cobran entre $1,000 y $1,500 la hora. Y un divorcio complejo con activos y líquidos no se resuelve en una tarde. Puede tardar entre 2 y 3 años. Vamos a abrir la factura. 2 equipos de abogados, más contables forenses, para buscar dinero oculto, más expertos en valoración de empresas, más psicólogos. Es fácil gastar entre 2 y 4 millones de dólares solo en honorarios legales antes de que se llegue a un acuerdo. El dinero se quema en salas de conferencias. Luego viene la venta de fuego, fire sale. Como el juez ordena dividir los activos, se ven obligados a vender en el peor momento posible. Tienen que vender la casa de los Hamptons, pero el mercado de lujo está congelado. La casa se queda ahí 8 meses. Tienen que bajar el precio un 20% para deshacerse de ella. Peter tiene que liquidar acciones en medio de una caída del mercado, lo que no solo cristaliza la pérdida, sino que activa una factura de impuestos masiva. Hacienda siempre cobra primero. Cuando el polvo se asienta, su patrimonio neto de 40 millones no se ha dividido por la mitad, 20 para cada uno. Después de las tasas legales, los impuestos por venta forzosa y las pérdidas de mercado, podrían irse con $8 millones cada uno. Han pasado de ser ultra ricos, de la élite intocable, a ser clase media alta en 24 meses. Y sé lo que estás pensando. ¡Uy, pobrecitos! Solo tienen 8 millones. Pero para la gente acostumbrada a volar en privado y tener personal doméstico, 8 millones se sienten como la pobreza absoluta. Su estilo de vida es insostenible. Y lo peor, los tribunales suelen fijar la pensión alimenticia basándose en el nivel de vida establecido durante el matrimonio. Si Peter y Paula gastaban $100,000 al mes, el juez puede ordenar pagos para mantener ese estándar. Pero los ingresos que sostenían ese estilo de vida ya no existen. He visto a hombres ir a la cárcel por desacato al tribunal, porque literalmente no podían pagar la pensión basada en un sueldo que ya no ganan. El sistema está diseñado para extraer riqueza y es brutalmente eficiente. Consejo profesional. Si eres rico, consigue un acuerdo prenupcial. Y si ya estás casado y eres rico, bueno, prueba la terapia de pareja. Es infinitamente más barata que un abogado de divorcios. Dale al botón de me gusta si estás de acuerdo en que el amor es caro. Y cuéntame en los comentarios, ¿conoces alguna historia de divorcio que haya arruinado un imperio? Pero supongamos que te quedas casado. Supongamos que mantienes tus activos y esquivas las malas inversiones. Todavía te queda un enemigo final, un enemigo que no duerme, que tiene recursos infinitos y que se está armando con inteligencia artificial para cazarte hasta el último centavo. Hablamos de la gran recuperación. Punto 6.
La gran recuperación, impuestos y trampas. Los gobiernos del mundo occidental tienen un problema gigante. Están ahogados en deudas. La deuda nacional de Estados Unidos supera los 36 billones de dólares. El Reino Unido, Francia, Canadá, todos están en el mismo barco hundiéndose. Y cuando un gobierno está quebrado, hace exactamente lo mismo que hace un yonki desesperado. Busca una solución rápida. ¿Y cuál es la fuente de dinero más rápida y jugosa? Tú. O mejor dicho, los ricos. Estamos entrando en una era que yo llamo la gran recuperación. Durante los últimos 40 años, era relativamente fácil esconder dinero. Abrías una empresa pantalla en las Islas Caimán, comprabas arte libre de impuestos y lo guardabas en un puerto franco en Suiza, o te mudabas a Mónaco y te olvidabas del mundo. Pero el juego ha terminado. La red de arrastre financiera global se ha cerrado. Trampa 1. El fin de la privacidad. Existe un nuevo estándar global llamado CRS, Common Reporting Standard. Más de 100 países ahora comparten automáticamente tus datos bancarios entre ellos. Si eres estadounidense y tienes una cuenta secreta en Suiza, el IRS, Hacienda de Estados Unidos, ya lo sabe. Si eres español con dinero en Singapur, Hacienda lo sabe. No hay dónde esconderse. El secreto bancario está muerto. Trampa 2. La amenaza del impuesto sobre la riqueza. Ya has oído a los políticos hablar de esto. Grabar las ganancias no realizadas. Este es el escenario de pesadilla para el 1%. Imagina que fundas una empresa que ahora vale $1,000 millones en papel. No la has vendido. Tienes $0 en efectivo en tu cuenta. Pero el gobierno te dice: oye, tu empresa ha subido de valor este año. Nos debes $20 millones en impuestos ahora mismo. ¿Cómo pagas eso si no tienes efectivo? Tienes que vender acciones de tu propia empresa. Si vendes acciones, pierdes el control. Es básicamente una expropiación forzada de bienes. Aunque aún no es ley en todas partes, la simple amenaza está provocando el pánico total. Trampa 3. La trampa migratoria. Sigamos a nuestro amigo Crypto Chris. Chris hizo 20 millones con Bitcoin. Vive en California, donde el tipo impositivo máximo es una locura. Más del 13% estatal, más el federal. Chris odia eso. Ve un video en YouTube que dice: múdate a Puerto Rico. Paga 0% de impuestos sobre ganancias de capital con la Ley 60. Así que Chris hace las maletas. Compra un piso en San Juan, se cree un genio financiero. Pero aquí está el truco. El IRS no es tonto. Han lanzado una campaña masiva usando inteligencia artificial y datos de geolocalización de móviles para auditar a los beneficiarios de la Ley 60. Están comprobando todo. ¿De verdad estuviste allí 183 días? ¿Se mudaron tu mujer y tus hijos contigo? ¿Dónde está tu centro de intereses vitales? Si Hacienda decide que fingiste tu mudanza, o incluso si solo te equivocaste en el papeleo, te golpean con una fuerza brutal. No solo te piden los impuestos atrasados, te meten multas, intereses y cargos por fraude. Chris podría despertar dentro de 5 años debiendo $15 millones sobre su fortuna de 20 millones. Está arruinado por intentar ser listo. Y si piensas: bueno, renunciaré a mi ciudadanía y me iré a Dubái. No tan rápido, vaquero. Estados Unidos tiene un impuesto de salida, exit tax. Si vales más de $2 millones y renuncias a tu pasaporte, el IRS finge que vendiste todo lo que posees el día antes de irte y te cobra impuestos sobre ello. Tienes que pagar un rescate por tu propia libertad. Las paredes se están cerrando. El 1% se está dando cuenta de que su riqueza está siendo atacada por políticas populistas y tesorerías desesperadas. El coste de huir es más alto que nunca. Y esto nos lleva al último clavo en el ataúd. El colapso psicológico. Porque cuando el dinero se va y las opciones legales se acaban, la identidad se rompe. Y cuando un rico desesperado se queda sin opciones, no pide ayuda. Empiezan a hacer cosas que nunca imaginaste. Entramos en la fase más oscura, el fraude por desesperación. Punto 7. Fraude por desesperación, el final oscuro.
Cuando una persona pobre se queda sin dinero, entra en pánico. Busca otro trabajo, pide ayuda a la familia, reduce gastos, sobrevive. Pero cuando una persona rica, alguien del 1%, se queda sin dinero, alucina. Su realidad se distorsiona. Esto nos lleva a la etapa final y más oscura del colapso, el giro hacia el fraude. Los sociólogos tienen un término para esto: teoría de la tensión, strain theory. Sugiere que cuando la sociedad te marca un objetivo, sé rico, ten éxito, pero te quita los medios para lograrlo, el mercado se hunde, los bancos te cierran el grifo, la gente recurre a la innovación. Y en este caso, innovación es solo una palabra bonita para decir crimen. Estamos viendo un pico récord en lo que yo llamo fraude por desesperación. Para entender esto, tienes que meterte en la cabeza de esta gente. Para el 1%, el dinero no es solo moneda de cambio, es identidad, es oxígeno. Perder tu estatus es una forma de muerte social. Si no puedes pagar la cuota del club de campo, si no puedes ir a la gala benéfica, si te quitan el jet privado, dejas de existir en tu círculo social. Te vuelves invisible, y para ellos eso es peor que la muerte física. Entonces, ¿qué hacen? ¿Reducen el tamaño de la casa? ¿Venden el Porsche y compran un Toyota? No. Doblan la apuesta. Entran en la fase Ponzi. Volvamos a un personaje tipo. Llamémosle Hedge Fund Harry. Harry lleva perdiendo dinero durante 3 años. Sus inversores están nerviosos y quieren sacar su dinero, pero Harry no tiene liquidez, recuerda el punto 1. En lugar de admitir la derrota, Harry envía un extracto mensual falso que dice: grandes noticias, el fondo ha subido un 12% este mes. Harry no planea ser Bernie Madoff. Él se dice a sí mismo: solo necesito una gran victoria para arreglar esto. Recuperaré el dinero el próximo trimestre y nadie se enterará. Así que usa el dinero de los nuevos inversores para pagar a los viejos que se quieren ir. Pero la gran victoria nunca llega. El agujero se hace más profundo. De repente, Harry ya no es un inversor con mala suerte. Es un criminal federal. Mira los casos reales recientes, las estafas de los préstamos PPP y ERC durante la pandemia. Vimos a dueños de negocios aparentemente ricos siendo arrestados por fraude masivo de ayudas COVID. No eran personas hambrientas robando pan. Eran tipos con barcos y casas de vacaciones que vieron cómo su flujo de caja se secaba y decidieron asaltar el tesoro público. ¿Por qué? Porque su sobrecarga de estilo de vida, lifestyle overhead, era tan alta que sentían que no tenían elección. Arriesgaron 20 años en una prisión federal solo para mantener el contrato de leasing del McLaren por 6 meses más. Es la tragedia de la apariencia. Y esto rara vez termina en silencio. Suicidios. Hemos visto un aumento alarmante de suicidios entre las élites financieras durante las caídas del mercado. La vergüenza es demasiado pesada para soportarla. Adicción. Las tasas de abuso de sustancias en círculos de alto patrimonio se están disparando. Se automedican para soportar el estrés de la ruina inminente. Prisión. Las unidades de delitos de cuello blanco del FBI están actualmente desbordadas. No dan abasto. La cultura de fake it till you make it. Fíngelo hasta que lo logres. Funciona genial en Silicon Valley cuando hay un mercado alcista. Pero en un mercado bajista, a eso se le llama fraude electrónico. Así que, la próxima vez que veas a ese influencer en Instagram presumiendo de un Lamborghini y una vida perfecta, hazte una pregunta. ¿Es ese coche suyo? ¿O es un alquiler pagado con una tarjeta de crédito que está a punto de ser rechazada? Porque ahora mismo, la flexión más fuerte en redes sociales suele ocultar la desesperación más silenciosa. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos visto cómo la estrategia de los ricos se convirtió en un pacto suicida. Vimos el mercado inmobiliario evaporarse, el coste absurdo del estilo de vida y cómo los tribunales y Hacienda están esperando su turno. Pero, ¿por qué debería importarte a ti que un multimillonario pierda un cero en su cuenta? Porque, amigo mío, ellos son los canarios en la mina. Si ellos se quedan sin liquidez, la economía se seca para todos. Pero hay una lección más importante aquí para nosotros, el 99%. Pasamos la vida envidiando a esta gente.
Perseguimos sus coches, sus relojes, pero estamos persiguiendo un espejismo construido sobre deuda y estrés. Esa gente no duerme mejor que tú. La verdadera riqueza no es el apalancamiento. La verdadera riqueza es la solvencia. Es la liquidez. Es dormir por la noche sabiendo que si el mercado colapsa mañana, tu casa es tuya y no le debes ni un céntimo a un gerente de banco llamado Todd. Si quieres sobrevivir a la tormenta que viene, no actúes como el 1%. Actúa como tu abuela, ahorra. Evita la deuda mala y edúcate. Si te ha gustado esta inmersión profunda en la destrucción de la riqueza, destroza ese botón de like. Significa mucho para mí. Y recuerda lo que te dije antes, no dependas de la suerte. Échale un ojo al curso de estrategias de trading en la descripción si quieres tomar el control de tus inversiones de verdad. Es una herramienta brutal y quiero que tengas las mejores armas. Suscríbete para no perderte el próximo vídeo donde hablaremos de los nuevos refugios seguros. Hasta entonces, mantente líquido, mantente humilde y nos vemos en el otro lado.